Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros les vamos a exponer sobre los zapotecos y los mixtecos. Mi equipo está conformado por Gasca González Mauricio, Sánchez Peña Giovanni, Sánchez Ana Karen, Sánchez del Valle Víctor Adolfo y Tadeo Colín Carla. Los temas que les vamos a presentar serán su ubicación geográfica, su ubicación histórica, sus generalidades, la tipología arquitectónica, los aspectos formales, los aspectos simbólicos, los materiales y sistemas constructivos y los edificios y arquitectos representativos. Para comenzar, el nombre de Mixtecos proviene del náhuatl Mixtli, nube, y Tlán, lugar, que significa lugar de las nubes. Al igual, los zapotecos provienen del náhuatl Zapotecatl, que significa pueblos del zapote. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la ubicación geográfica de los mixtecos y los zapotecos. Como primer lugar, pues tenemos a los mixtecos. Esta cultura mixteca ocupó durante su historia el territorio conocido como la Mixteca, que en su lengua significa país de lluvia, ubicado en el sur de México, en el territorio de los actuales estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Se trata de una región montañosa que esta cultura ocupó en dos zonas distintas, que fue la baja al noroeste de Oaxaca y suroeste de Puebla, y la alta que fue al noroeste de Guerrero y al oeste de Oaxaca. Esta cultura fue una de las más antiguas culturas precolombinas. Precolombinas quiere decir que quiere decir en América que fueron anterior a la fecha del descubrimiento de América por Colón en 1492. Su época de esplendor terminó en el siglo X, pero el pueblo mixteca sobrevivió hasta su reencuentro con los conquistadores españoles en el siglo XV. Zapotecos. Su ubicación geográfica de los zapotecos pues tienen sus orígenes, los ubicaron en la zona sur de Oaxaca, en las regiones formadas por los valles templados y las zonas costeras. Estos incluían el istmo de Tehuantepec y también al sur de México. Con el paso de los mixtecas, los zapotecas tuvieron que dejar el Monte Albán para luego trasladarse hacia Mitla y posteriormente a Sachila. Pues en las zonas que habitaron es precisamente lo que ahora conocemos como Oaxaca, como ya lo había mencionado. Vivieron su tiempo de máximo crecimiento, dejando grandes herencias de tipo arquitectónico, que más adelante serían descubierto y apreciado desde su aporte. Los mixtecas tuvieron sus inicios en el siglo XV a.C. y llegó a su fin a inicios del siglo XVI d.C. Podemos dividir su historia por medio de tres etapas. La primera etapa es el periodo preclásico, que dio inicio en el siglo XV a.C. Durante este periodo se dieron las primeras apariciones secundarias. Esta etapa de la historia del pueblo mixteca corresponde con la fase cruz en la Mixteca. El desarrollo de estas primeras aldeas agrícolas en la región fue contemporáneo al que estaba ocurriendo en otras zonas de Mesoamérica, como es el centro de México, los valles centrales de Oaxaca y la costa del Golfo de México. Después tenemos el periodo clásico, el cual abarcó del siglo I al XIII después de Cristo. Durante este periodo aparecen ciudades de dimensiones considerables, con una clara especialización en el uso del espacio y una diferencia social que se refleja en las características diversas de los restos de las construcciones. Por último, tenemos el periodo posclásico, que abarca del siglo XIII al XVI después de Cristo. Este periodo mejor conocido de la historia mixteca prehispánica, la conservación de la historia oral en documentos coloniales, pero también a los códices que sobrevivieron a la destrucción y al tiempo posterior a la llegada de los españoles a la Mixteca. La civilización mixteca contaba con hartas riquezas y características únicas de las demás civilizaciones, como la agricultura, la cual era principal fuente de riquezas de esta civilización.
Los mixtecas contaban con maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. También cabe recalcar que se dedicaban a la ganadería y lograron domesticar algunos animales como lo es el guajolote. También desarrollaron una habilidad para trabajar con metales, tales como el oro, que tiene un valor sagrado porque consideraban excremento de los dioses. Por último, algunas hipótesis sostienen que la cultura mixteca podría ser precursor de la metalurgia en Mesoamérica. La ubicación temporal de la cultura zapoteca comprende del 950 d.C. hasta el año 1200 d.C. Podemos establecer tres acontecimientos importantes de esta civilización. El primero de estos periodos, que comprenden el año 950 d.C., sería el inicio de la cultura zapoteca. Los zapotecas habían ocupado el sur de Oaxaca, así como el sur de Guerrero. Ya para el año 1080 d.C., los zapotecos ya habían dominado algunas técnicas de agricultura. Algunas de las cosas que cultivaban eran maíz, que con el tiempo se convirtió en la más sede de su alimentación, junto con el frijol, la calabaza y el chile. Por último, en el año 1200 d.C., la cultura zapoteca terminó su esplendor. La cultura zapoteca continuó en los valles de Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Ahora hablaremos acerca de algunas generalidades de esta cultura y de esta civilización. La primera de ellas es que los pueblos zapotecas se caracterizaban por el desarrollo militar que permite expandir su cultura bajo el mando de la monarquía religiosa. Las ciudades más importantes de esta civilización fueron el Monte Albán y Achila. Su economía de la cultura zapoteca se basaba en actividades agropecuarias y en menor medida en la caza tanto como para subsistencia como para el comercio en otros pueblos. La cultura zapoteca también practicaba la religión politeísta, es decir, que creen múltiples dioses como Tlatlahuaqui, que era el dios del sol y de los astros, Cosijo, dios del trueno, y Taucosobi, dios del maíz, y Coquipecelao, dios de los muertos. Sin embargo, adoraban a un dios mayor y rector llamado Totec. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de la tipología zapoteca y mixteca. Dentro de esta tipología se pueden encontrar construcciones de presas y canales, centros ceremoniales, el más importante fue el Monte Albán. En este lugar se construyeron gran cantidad de templos y palacios. También se desarrolló lo que viene siendo el deporte, en específico el juego de la pelota que se jugaba en aquellos tiempos. También podemos encontrar edificaciones como son las plazas, que su característica principal fueron que estaban divididos en tres edificios. Construcciones ceremoniales y edificios de uso público. Dentro de estas construcciones, la más importante de los zapotecas fue el templo de la danza que aquí observamos. En ella podemos encontrar que en este tiempo se fue la primera etapa del desarrollo de esta construcción principal que los zapotecos tuvieron. Tiene varias características, entre ellas podemos encontrar muros elevados, revestidos con losas enormes, y tenían figuras dinámicas que representaban hasta cierto punto a sus dioses en su cultura que ellos manejaban. Sus posiciones podían ser tanto horizontales como verticales. También durante este tiempo se puede encontrar que las construcciones se llevaron por fases. Como segunda fase podríamos encontrar la construcción que se llama Montículo J. Es una construcción poligonal compuesta de dos cuerpos, que en esos tiempos tenía revestimientos de lápidas olmecas. Si llegamos a recordar, esta cultura se desarrolló mucho antes que fue las primeras, y que precisamente estas rocas provenían del templo de los danzantes. En la misma fase que el Montículo J se construyeron lo que decían las canchas de juego de pelota, que aquí se puede observar que contaban con dos tribunas inclinadas, en la cual servía para los espectadores, un muro de fondo vertical y una pared en forma de T. Esto
con los años y conforme a los pensamientos o características de los sucesores fueron modificándose y recondicionado para mucho después hacer mucho más grande un centro ceremonial. Aquí se puede también observar el estilo arquitectónico. Tiene fachadas cubiertas a dos tableros, como en la ciudad de Montalbán, quedando en medio de un nicho o espacio hundido. Este estilo fue adoptado en las producciones de nivel regional. También fueron elementos adicionales en sus construcciones para que se consideran parte de la misma. Igual, muchas de sus construcciones zapotecas tienen claras influencias de culturas pasadas. Aquí podría decirse principalmente o más influencia tuvieron fue de los teotihuacanos y algunas que contaban con piezas y ofrendas provenientes de los mixtecos, lo que surgió en algún momento de existencia de un vínculo entre ambas civilizaciones, tanto zapotecos como mixtecos. Y a continuación les voy a hablar de la topología de los mixtecos, que como estamos viendo estuvo muy relacionado con la de los zapotecos, que en cierto punto se podría decir que se llevaron de la mano uno del otro. En esta tipología de los mixtecos, como anteriormente había dicho, se pueden encontrar palacios, pirámides, templos ubicados sobre estructuras piramidales que disponían de escalinatas, edificios civiles, viviendas y centros ceremoniales. Aquí como principal característica se puede encontrar que las casas típicas de los mixtecos se venían construyendo conforme a los materiales según el lugar donde se ubicaban y a los tiempos en que ellos habitaron esos lugares. Y todo este material se puede encontrar como podría siendo la paja, cierto tipo de muros hechos a base de bambú, que igual repito, puede variar el material dependiendo de las zonas en que estas se hayan desarrollado. Y las casas, también ellos empezaron a construir con lo que podría siendo bloques de cemento, adobe, piedra, troncos o tablones de madera. Estas podrían recubrirse con ocote, maguey o hierba. Las construcciones más grandes de estas viviendas podría ser Palacio de las Columnas, que es ubicado en su ciudad más importante, que fue Mitla. Aquí se puede ver las distribuciones que ellos tenían conforme a los centros más importantes de su ciudad. Aquí podemos observar cómo sus palacios o pirámides se ubicaban en el centro cúspide de la ciudad, y en sus aledañas avenidas, podría decirse, venían ya siendo todos los lugares cívicos o viviendas en los que vivían esta cultura. Aquí también podemos observar que también desarrolló lo que viene siendo las construcciones de deporte para el juego de la pelota, que en aquellos tiempos estaba en su auge, aunque tiempo después fue cambiando a unas zonas más utilizadas para centros ceremoniales. Bueno, de mi parte eso sería todo. Dos aspectos formales de la arquitectura mixteca. Una de las principales razones por las que la arquitectura mixteca es destacada es su increíble habilidad para trabajar con la piedra y cómo transformaban esto en auténticas obras de arte. Aunque muchas de las principales estructuras de la arquitectura mixteca formaban parte de las ciudades principales como Mitla, no fueron construidas por ellos mismos sino por los zapotecas. Estos añadieron ornamentación, lo cual lo convirtió en una arquitectura más elaborada. Ellos complementaron, pongámoslo como que los zapotecas hicieron las estructuras y ellos complementaron dándole más belleza a la misma arquitectura. Una de las principales características era la colocación de las grecas en los edificios
que eran como elementos decorativos y estaban hechos en piedra. Se caracterizaban por su agrupación y similitud, siendo en este caso una especie de patrón repetitivo que usaban para el embellecimiento de los edificios, palacios y templos. Otras de sus obras más destacadas fueron las columnas de piedra, que generalmente eran grandes y estas funcionaban para soportar el peso de los grandes techos que utilizaban ellos, que igual eran de piedra. Es importante destacar que esta arquitectura tallaban escritos en las escaleras y en otras partes de las pirámides o templos, cuyo contenido tenía que ver con la misma cultura, ya sea religiosa, sobre las guerras o sobre grandes hazañas que tuvieron, sobre los dioses también. Esta arquitectura era muy conocida por la construcción de las pirámides. De hecho, el tipo de estilo que utilizaron para la creación de su arquitectura o de sus pirámides era conocida como el doble tablero. Esta era una forma de erguir las pirámides. Se caracterizaba por la colocación de grandes superficies horizontales sobre un muro de piedra inclinado. Sobre los aspectos formales de la cultura zapoteca, y pues comenzaremos con las particularidades de su arquitectura, que estas demuestran que era una civilización muy evolucionada para su época, ya que en los edificios y en las casas que se construyeron no se instalaron estos al azar respecto a la arquitectura de la ciudad en general, sino que todo esto trae una planeación previa y un orden en cuanto a su ubicación, que hace que las ciudades, cada componente esté ahí por una razón. Por esto mismo, esta civilización a nivel histórico fue una de las más avanzadas que habitó en el territorio americano antes de la llegada de los españoles. De forma general, sus habitaciones o estancias medían de 20 a 25 metros cuadrados. En cambio, los patios interiores de estas mismas casas tenían una dimensión máxima de 13 metros. Muchas de sus construcciones que pertenecen a la arquitectura zapoteca se caracterizan por sus grandes dimensiones de una gran parte de sus edificios. Por tratarse de una civilización con una gran organización, algunos edificios fueron designados para el uso tanto como político, ceremonial, como para religión y tumbas. De hecho, estas mismas estructuras se caracterizaban por sus grandes dimensiones, ya que eran las pirámides y los palacios. Los zapotecas se destacaron por la adaptación e incorporación de materiales presentes en su entorno. Esto quiere decir que toda la materia prima que necesitaban la obtenían de lo que tenían alrededor. Por esto mismo sus materiales en las casas y en los edificios principales son de piedra. Este recurso natural se combinó con barro para hacer las conexiones de las estructuras. Por ejemplo, la piedra conocida como tezontle se mezclaba con arena y con agua para obtener un acabado más uniforme, como para darle el acabado final. Se encontraron pruebas de que también se utilizaban elementos de la naturaleza como la madera y la palma, y de igual forma la piedra caliza, que era lo que permitía que se sostenieran edificios tan grandes y tan pesados. Para las instituciones que se encargaban de la política y astronomía, y también un poco de la que utilizaba la clase alta, estas estructuras eran destinadas como las pirámides y edificios de gran tamaño. Ahora veremos los aspectos simbólicos de los mixtecos, pues principalmente destacaban sus descubrimientos cosmológicos, al igual que cómo realizaban algunos de sus ritos, su narración histórica de algunos hechos que pasaban en aquella época,
y la genealogía de algunos gobernantes. También pues se podían encontrar cómo se organizaban políticamente y pues su sociedad. Algunos códices pues fueron el códice Utah Tenoch, que pues es donde principalmente nos habla de la creación del universo y pues de algunas creencias que los mixtecos poseían en, en ese tiempo. También tenemos el Codex Souche Nutal, que es una pieza que parece acordeón, ya que en ella pues narra todo lo que fueron haciendo tanto gobernantes como sus aliados. Al igual pues podemos ver sus alianzas y las conquistas de estos gobernantes, principalmente de los siglos 11 y 12. También pues había cierto tipo de escritura que ellos ya manejaban y pues también ponían ese tipo de numeración. Ahora hablaremos de los aspectos simbólicos zapotecos. Principalmente eran tallados en piedra. Su estilo de plasmar las guerras y el nivel del gobernante pues le daba cierto estilo a su arquitectura, pues también plasmaban aquellos problemas bélicos que tenían. Un ejemplo claro está en la tumba 5 de Huijazo en el Monte Albán, donde pues podemos ver su historia genealógica. En ella, en los dinteles se plasmaban los años y qué tipo de familiar estaba ahí en esa historia. También pues podemos ver que dependiendo del cargo pues se hacían diferentes estructuras o glifos. Por ejemplo, aquí tenemos esa estructura que es una serpiente y adentro de su boca hay una cabeza de pájaro que distinguía pues ese nivel, ese rango del gobernante. Al igual pues tenemos las estelas donde pues marca su tipo de calendario. Eran símbolos más que nada numéricos del calendario de 260 días y del siglo de 52 años. También tenemos estas rocas, piedras, donde nos plasman a los danzantes, que pues eran más que nada como los ritos o las ceremonias donde se llegaban a dar este tipo de eventos. También tenemos la lápida de Bazán. En ella pues se presenta un señor zapoteca y uno teotihuacano. Y pues uno de ellos es el primero que está como con signos que aluden a ser un gobernante. Al igual se distingue por su traje de jaguar. Y pues aquí tenemos algunos símbolos representativos que se pudieron encontrar de cómo representaban a la serpiente, a una águila y los tipos de numeración que ellos tenían o que propusieron en su momento. Esta, por ejemplo, es un tipo de grabado donde pues también se veían los tinteles, y los de aquí abajo también son unos tipos de grabados que se daban en esa, también para darle más estilo a los dinteles, que ayudan a darle más característica a este tipo de símbolos. Bueno, también les voy a hablar acerca de los materiales que utilizó la arquitectura mixteca. La arquitectura mixteca pues fue relativamente sencilla, según lo que se conoce a partir de sus exploraciones. Los edificios civiles se organizaban en torno a grandes plazas y las habitaciones del interior se distribuían alrededor de patios. El material más utilizado por ellos fue las piedras. Estas piedras fueron trabajadas y colocadas posteriormente sobre los templos y palacios o edificios por piezas completamente alineadas. El tratamiento que se le daba incluía estuco, que es una preparación de consistencia pastosa compuesta por materiales como yeso, cal, entre otros. Emplearon las rocas, las cuales trabajaron con gran destreza. Una de las principales razones por la que la arquitectura mixteca destaca es la increíble habilidad con la que trabajaban la piedra, como se los mencioné, y cómo la transformaban en auténticas obras de arte.
Las particularidades de su arquitectura demuestran que era una civilización evolucionada en la que los edificios y las casas que se construyeron no se instalaron al azar, sino hubo una planificación previa y un orden en cuanto a la ubicación de cada uno de los componentes que integraban las ciudades. Por ello, esta civilización fue, a nivel histórico, una de las más avanzadas que habitó el territorio americano antes de la llegada de los españoles. Ahora la arquitectura zapoteca. En este sentido, la arquitectura mixteca llegó a fusionarse con la zapoteca, por lo cual tomaron edificaciones construidas por ellos y le agregaron ornamentos de piedra que los caracterizaban. Los materiales que emplearon en las estructuras era generalmente piedra caliza, madera, cal, entre otros, que se podían obtener con gran facilidad en el entorno. Se destacaban por la fabricación de importantes obras hidráulicas como presas y canales de irrigación. En cuanto a los sistemas constructivos que utilizaron ambas culturas, pues el más destacado fue el tablero, que se le conoce como, por el nombre de doble escapulario, que es uno de los elementos arquitectónicos más importantes del centro y deriva del tablero teotihuacano, aunque con señas propias de identidad. Aquí yo, para explicarles un poco, puse una imagen de una construcción de ellos, en donde las dos culturas pues tuvieron su aporte. Y pues vemos que está el talud, la alfarada, la escalinata, el templo y el tablero escapulario, que era el que les mencionaba. Aquí los basamentos piramidales pues eran con estilo zapoteco, que son de dos y tres cuerpos con un templo en la cima. Estos tienen además enormes escalinatas centrales y delimitadas por alfaradas, que es las que se pueden observar en la imagen. El tablero escapulario, pues ya les había hablado de él, pero es básicamente una variante de la combinación entre un talud y tablero, que se distingue por tener una moldura doble o sencilla, hecha sobre el tablero. También pues se pueden observar los pasajes escalonados, que se construyeron aprovechando los desniveles del terreno para facilitar el acceso de una dependencia a otra. Las losas esculpidas y las estelas. En los muros de algunos edificios de Monte Albán se colocaron losas con pictogramas de sacrificados. En las entradas de las fachadas que se levantaron se ven las estelas con estructuras de bajo relieve que consignaban hechos que podrían ser históricos o guerreros, entre otros, como los gobernantes de ese lugar. Y pues creo que sería todo de mi parte. Ahora hablaremos de los edificios representativos de los zapotecas y los mixtecas. Uno de los principales fue el Monte Albán. Este se funda en el 500 a.C., albergaba más de 35,000 personas. Es importante por su arquitectura, su cerámica y por la pintura mural que tiene. Al igual pues es conocido por flores blancas, ya que pues en ese sitio había mucho tipo de esta flor. La Gran Plaza era un centro antiguo ceremonial. También pues de acuerdo a algunos especialistas servía como un mercado, y pues también había algunas residencias reservadas para las clases sociales de gobernantes. La plataforma sur es una construcción que es de las más altas, ya que cuenta con 40 metros de altura, y pues en la parte superior encontramos estelas con diversos glifos zapotecos.
También tenemos un espacio que era para jugar pelota, como tradicionalmente se hacía en las culturas, y pues este era supervisado por gobernantes o reyes. Al igual tenemos el edificio de los danzantes, que pues más que nada se encuentran los glifos con personajes pues bailando, y pues también representaban el poderío militar de la ciudad. Y por último tenemos a Mitla. Como ya sabemos, su nombre significa lugar de los muertos, y pues este presenta 4 edificios, y pues se considera que fue construido por los zapotecas, que fue la primera cultura en llegar a este lugar. Y pues lo demás, que son como sus frisos en mosaico, es considerado de los mixtecas, pues por su forma de realizarlos. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.